Buenas, aquí estamos el día 16 de septiembre del 2024. Vamos a hablar de este tema del arrepentimiento que crea locura o locura transitoria o falta de lógica o como lo queráis llamar, porque el error que almacenamos en el alma, el pecado, si lo llamamos como es su nombre, como esas emociones bloqueadas, esos procesos que tenemos por sentir que han afectado, en el caso del arrepentimiento, a nosotros y a otras almas, pues cómo eso realmente nos causa faltas de coherencia, de, si queréis llamarlo así, integridad en el discurso o sinceridad, honestidad y lógica. Todo eso va junto en realidad, porque todo parte causalmente del alma. Y recordemos, como vamos a hablar del aborto, el, vale así por un momento pintar aquí un alma completa, aunque no se pueda pintar, porque sería la creación más grande de Dios, que esta cosa que estamos comprobando, vamos a comprobar en este experimento, y ese alma completa antes de encarnar, siendo todavía inconsciente, por supuesto, de sí misma, para eso encarnamos, se divide en dos mitades, lo cual tiene mucha coherencia lógica con el resto de la creación que vemos también, como hemos visto, como hemos comentado ya, en dos mitades que tradicionalmente llamamos almas gemelas. Y lógicamente una de ellas encarna en un sitio, otra en otro, por una ley de atracción muy profunda, muy básica, que bueno, ya Dios conoce. Nosotros, pues Jesús se limita muchas veces a comentar dos aspectos de eso, ¿no? Pero porque el alma, siendo todavía no consciente de sí misma y sin ejercitar apenas su libre albedrío y todo eso, pues implica que ese alma, pues es lo que es, ¿no? Bueno, no digamos más tonterías. Esas almas lógicamente encarnan una en un sitio, otra en otro, más o menos cerca en el espacio y tiempo. Y si eliminamos una, que no la podemos eliminar, es decir, si le quitamos la experiencia, porque a esta alma está nutriendo desde la encarnación el cuerpo físico y el cuerpo espíritu, simbolizados por estos dos canales de energía, si queréis verlo aquí desde el alma, vitalizando ambos cuerpos, pues ese alma no la podemos destruir, pero si el cuerpo físico, como en este terreno, en este patio de experimento que nos dejó Dios perfecto, por así decir, nos dejó Dios y creó para nosotros, y le podemos eliminar esa experiencia, lo cual es un atentado enorme a millones y millones de almas iguales que nosotros, y le quitamos la experiencia física en un trauma inicial, que al parecer es una de las peores cosas que se puede hacer a un alma, pese a cómo está la Tierra, porque diríamos un poco cínicamente, bueno, pero les quitamos de experimentar todo este horror que realmente es horroroso, ¿no? Pero bueno, recordemos los mejores momentos de la infancia no son nada horrorosos y hay muchos motivos que no entendemos por los que, pese a lo que hemos hecho con la Tierra y nuestras almas llenas de miedo, pues está hecho así el diseño, el plan de Dios, el plan divino para las almas. Entonces nosotros podemos partir ya con una sola alma, por así decirlo, y la otra está en el mundo espiritual, con el trauma que sea, pero si ha muerto joven, pues bueno, no me quiero desviar sobre el tema. Vamos directos. Fijaros la frase que podríamos escuchar en, en el tema del aborto, decir a Jesús o decir a Jesús y María Magdalena a la hora de canalizar, que vimos la canalización de un aborto espontáneo, como solemos llamar, pero tenemos la frase: es más difícil canalizar a un aborto. Pero fijaros, es increíble, porque no es lo mismo dicho por ellos que dicho por nosotros esta frase. Ahora me voy a explicar. ¿Por qué digo esto? Primero de todo, aquí se están refiriendo a un alma abortada que quiera reconocer que lo es. ¿Por qué digo esto? Porque, como vimos,
hay muchísimas canalizaciones, por ejemplo, de las que se hacen pasar por extraterrestres o que dicen o se creen ellos mismos con toda sinceridad extraterrestres. Vamos a simplificarlo aquí, que estoy escribiendo a la vez, aunque no hace falta leer o ver lo que estamos, o sea, no hace falta ver nada, porque esto también lo pondré como audio, creo. Muchas canalizaciones extraterrestres, por ejemplo, serían de abortos. O sea, tienen todo su derecho a engañar, por así decir, igual que todos nosotros tenemos derecho a engañarnos, a autoengañarnos, a mentir a los demás. Pues los espíritus igual, aunque sean más brillantes. Y muchas veces a lo mejor no tienen por qué saberlo tampoco. Si han subido más allá de la dimensión 2, al parecer, pues ya no les es fácil engañar tanto, ni autoengañarse o nada. Pero al parecer en la dimensión 2, sí, y bueno, y esto en general, si tienen este trauma, pues imaginaros, o sea, siendo más brillantes, pero cargando con esto. Bueno, no nos desviamos. Una cosa es decir, es más difícil canalizar a un aborto y significar con esto, o sea, fijaros, hacer signo con esta frase de, de, esta, de esta otra versión, es decir, a un alma abortada, pero que además quiera reconocer que lo es. No es lo mismo esta frase dicha por una persona, por ejemplo, como yo, que ha cometido este error, este pecado, instigando, lo cual es como hombre la misma o peor ley de compensación que las mujeres que lo ejecutan, digamos, más palmariamente, pues no es lo mismo decir esta frase para mí que decirla, por ejemplo, en el caso de Jesús y María, anecdóticamente hablando de aquel aborto espontáneo y hablando con él, de hecho. Es muy importante esto, fijaros, porque nuestra desidia a la hora de ser precisos, honestos con lo que estamos significando, tiene que ver con esa falta de locura, o sea, con esa falta de lógica que conlleva la falta de arrepentimiento, o sea, es la arrogancia. ¿Por qué? Porque cuando no nos hemos arrepentido, fijaros, si no nos hemos arrepentido, tendremos, por ejemplo, exigencias, expectativas, en este sentido desamoroso, sobre nuestras víctimas muchas veces, sobre aquellas personas con las que hemos ejercido ese mal y que ha dañado nuestra alma y su alma. Entonces, fijaros que decir, oye, pensar en las almas abortadas como, oye, no habláis con nosotros, es no hablar en tanto que tales, es decir, es exigirles en gran medida que quieran reconocer que lo es, ese alma abortada que ha sido, realmente ha tenido ese mundo, esa primera vida en este mundo físico, aunque haya durado X, desde segundos hasta pues X meses, ¿no? En el útero, absorbiendo emociones, muchas de ellas, pues como ya sabemos, muy malas. Ya no digamos si están esas proyecciones de miedo que terminan muchas veces tanto en el aborto espontáneo como en el que será más traumático del aborto normal, digamos, el más anormal, por así decirlo. Entonces, fijaros la exigencia que puede conllevar decir esa frase cuando uno no es alguien arrepentido. Apenas muchos de nosotros, siquiera empezamos a darnos cuenta del cariz de esto, del tamaño que conlleva este pecado que, por otra parte, estamos viviendo colectivamente. La ley de compensación de este pecado la estamos viviendo. Lógicamente es un atentado enorme contra el libre albedrío de millones y millones de almas de las cuales no nos interesamos sobre lo que Dios siente acerca de ellas y acerca de nosotros en esta relación de no relación. Entonces imaginaros que cualquier cosa que experimentemos en el planeta se queda pequeña, o sea, ya sean pinchazos desde pequeñitos que se nos hacen,
luego las locuras televisivas, las locuras de desengaños, las guerras, muertos, pues promover todo el desastre con el medio ambiente y experimentar las consecuencias. Todo esto se queda pequeño, fijaros, ante el tamaño. O sea, Dios y, o sea, las leyes creadas por Dios son realmente muy, muy misericordias, porque si tuviéramos en cuenta esto diríamos, hostia, miles de millones de personas cómplices, porque de alguna manera todos estamos enrolados en este pecado, casi todo el mundo, mucho, miles de millones de personas cómplices de estos asesinatos, agravado porque ni siquiera queremos saber que lo es. Entonces, imaginaros, ahí podríamos pensar, joder, la ley de compensación podría estarnos aniquilando ya del todo, ¿no? Pues decir, joder, esto es muy fuerte, ¿no? Pero no. Entonces, fijaros la frase, entonces volvamos a eso, significa, hace signo de diferentes cosas según la expresen unos u otros. O sea, unos, por ejemplo, Jesús y María y Magdalena en aquel vídeo que digo, o por ejemplo yo, ¿no? O cualquier persona más o menos cómplice o directamente involucrada. Entonces, pensemos en lo que conlleva esa frase, ¿no? Que es hacer muchas veces que nuestra proyección, o sea, que nuestra falta de sentir en torno al aborto nos hace esa falta de coherencia, de honestidad a la hora de sentir la transmisión de un motivo que estamos proyectando a lo mejor, ¿no? Que hoy estamos proyectando la exigencia, la expectativa de que esas personas, oye, que tienen que hablar, que quiero saber de sus historias, pero nadie tiene que nada. Y fijaros lo que es eso, también es la misma situación con, con las relaciones con personas que aquí vemos. O sea, muchas veces las proyecciones aunque las madres y los padres en último término no son las responsables, cuando ya somos adultos, nosotros somos los que tenemos que curar nuestro pecado, porque hemos hecho muchas cosas ya y hay que responsabilizarse y no hay otra solución, pero sí que hay una responsabilidad de ellos y de ellas a la hora de plantar el miedo, las semillas del mal y de focalizarnos en ser como todo el mundo, empujar eso, hacer callar nuestra alma, enseñarnos a hacernos la fachada. Hay muchas súper grandes enseñanzas que son grandes solamente porque son muy fuertes en el alma, pero son empequeñecedoras y arrugadoras del alma que hacen las madres y los padres. Entonces, cualquier exigencia de las madres y los padres hacia los niños, hacia los adultos, cuando ya han crecido, implica mucho de esto también. O sea, hay muchos supuestos, presupuestos implícitos en las frases, oye, que yo soy tu madre, yo soy tu padre, no sé qué, por decir una demasiado prototípica, pero es que toda la relación está hecha así. O sea, a la hora de ni siquiera conocer que hemos hecho cantidad de daño a los niños pequeños, criándolos tal como se les suele criar, idolatrando el miedo básicamente, diciendo que el miedo es necesario y muchas cosas en torno a ello, pues estamos justificando como adultos, nuestra falta de arrepentimiento y eso se mostrará en faltas de lógica, en el sentido de faltas de coherencia honesta, de querer saber, desarrollar la responsabilidad para querer saber a fondo lo que estamos haciendo signo, o sea, de qué estamos haciendo signo con cada frase. En realidad, muchas madres y padres estamos señalizando nuestra falta de arrepentimiento y queriendo hacer pasar eso por una conversación normal hacia las personas, o sea, que son nuestros afectados, digamos. O sea, es increíble. Hay muchísimas canalizaciones que tienen, que es de personas que o bien se creen ellas mismas extraterrestres o bien lo quieren hacer creer por lo que sea, que son espíritus que lógicamente, si imaginaros, vosotros os habéis criado desde pequeños en el mundo espiritual porque os han abortado o habéis muerto con 7 meses de edad una vez nacidos, o sea, con 7 más 9, una de encarnación. Y entonces toda vuestra autoconsciencia y libre albedrío se ha ejercitado en el mundo espiritual con otros cuidadores que no eran los padres biológicos, con más o menos destreza a la hora de experimentar pues las leyes de Dios conscientemente, etcétera.
pues ¿cómo no te vas a creer que eres extraterrestre? De hecho, vimos un ejemplo de ello reconocido en el caso de un aborto espontáneo, del cual tenemos un vídeo ahí en el canal, ¿no? Pues es lo lógico. Entonces, hay decir, ostras, es que pensar por un momento, es que no hay abortos hablando, abortos violentos hablando a la tierra. Joder, que no. Habría miles de millones, ¿no? Con estas canalizaciones. Bueno, tantos como miles de millones. Muchos. Y habría muchos indirectamente hablando, porque daros cuenta de que nosotros estamos en relación. Con la ley de compensación siempre estamos en relación con todas las almas, ya sea que hayan fallecido o no, el cuerpo físico. Entonces, pues ya está, estamos en relación. Entonces, las preguntas que nos podemos hacer sobre esto y que no, lógicamente no pude hacer en en el encuentro este, donde tenía apuntadas algunas, sobre el tema, el encuentro de la verdad divina en Irlanda, al que pude ir con Jesús y María Magdalena. Y bueno, pues cantidad de preguntas que nos podemos hacer. O sea, ¿cómo afecta nuestro arrepentimiento si algún aborto, que además haya reconocido que lo es, quiere hablarnos sobre cómo se siente cuando los padres realmente empiezan a arrepentirse? Pero sobre todo, cómo se siente con tantísimos millones de personas que ni siquiera pueden arrepentirse porque ni siquiera saben que, entre comillas, tienen que hacerlo. Y lo van a hacer tarde o temprano, aunque sea desconociendo durante miles de años en el mundo espiritual que el dolor que están sintiendo tiene que ver con eso. Aunque las leyes naturales se lo hacen saber al alma de alguna manera, y, pero no sabemos cuán indirecta, ¿no? De forma muy indirecta puede ser si no queremos involucrar a Dios y lo que Dios siente sobre todo esto, pues, no sé, bueno, hay miles de preguntas, como podéis imaginar, y cantidad de misterios, entre comillas, que para Dios no son ningún misterio, y por lo tanto para nosotros tampoco tendrían por qué serlo si escucháramos más cómo se siente Dios sobre todas las cosas. Pero claro, cuando nosotros decimos una frase así y no queremos escuchar a Dios cómo se siente sobre nuestro hecho de que nosotros personalmente, cada uno, según su situación concreta, cómo se siente Dios sobre decir esta frase, o pensar pensamientos que en torno a esto, como pueden ser también, es, es más duro para unos canales, para los abortos, tener que hablar con la tierra y darnos unos motivos que no serían los lógicos de Dios, cómo Dios se siente, inventarnos ahí cosas, pues, pues eso, si ni siquiera queremos sentir cómo Dios se siente sobre nosotros, concretamente, y no sobre Jesús y María diciéndolo, o no, nosotros cuando lo pensamos o lo decimos las cosas, pues cómo vamos a resolver más allá, ¿no? Más preguntas que están de alguna manera más allá, pues sobre cómo es la evolución, por ejemplo, más cuestiones evidentes, cómo evolucionan allí, cuántos grupos hay, cuántos de ellos tienden a querer creerse completamente extraterrestres, no sé qué, no sé cuántos, bueno, cuántos son educados para ello, cuán fáciles son de manipular, si están aprovechando, por ejemplo, energéticamente la ley de compensación positiva que ellos tienen como víctimas, si la están aprovechando otros espíritus de su plano para manipular la tierra, etcétera, para manipular indirectamente o directamente muchas almas e intentar llevar para un lado y no para otro, globalmente a la Tierra. Pero fijaros, esto no es ninguna conspiración ni es nada, sino es la ley natural. O sea, las leyes de compensación actúan y hay espíritus que tienen más comprensión que nosotros, lógicamente, aunque no estén muy elevados, pero por ejemplo en la dimensión 2 pues tienen más manejo de la ley de compensación, los factores, pueden ver energéticamente cómo afecta este ser víctima de algo para tener una compensación positiva que puede ser aprovechada de alguna manera. De hecho, todas las familias aprovechan el hecho de la compensación positiva, digamos, por de los bebés y de los niños pequeños, porque ellos no han hecho nada y son víctimas de mucho miedo proyectado hacia ellos. Y, y entonces las, las familias se benefician indirectamente, todas las madres, los padres, son como vampiros energéticos siempre de esto, de este
de este hecho natural, de un diferencial, digamos, de ley de compensación y para bien y para mal, pues un desconocimiento de ello que se usa para establecer esta relación de codependencia con niños, etcétera, más o menos vampiresca, ¿no? Siempre hay un matiz, como vimos en audios hace ya bastantes meses, de vampiros. O sea, el mito del vampiro no es más que la realidad continua, que no es ningún mito, porque es una realidad continua de lo que sucede tanto en el mundo espiritual cuando nos vamos a dormir, como en la tierra energéticamente con los niños, básicamente. En todas, por muy amorosas que sean las familias, vamos, siempre. Somos chupavidas, por así decirlo, siempre de eso. Y la fachada de madres y padres, por eso es tan tremenda. Y más todavía el tabú de la madre, ¿no? La fachada de la madre, y por eso hizo un taller Jesús sobre ello solo. Pero siempre con esa observación que yo me tengo que hacer y tengo que súper integrar, que es que de nuestro pecado ahora ya somos responsables nosotros. No nuestra madre, nuestro padre, pese a que carguen por su parte, ellos sí cargan con una cantidad de responsabilidad por el propio pecado que hizo que nosotros fuéramos susceptibles de ser normales, es decir, de ver como normal el pecado de la promiscuidad, por ejemplo, las cosas del pues eso, que nos han terminado degradando, vale, sí, ellos tienen su historia, pero nosotros tenemos que hacernos plenamente responsables. Es la paradoja que no es más que, o sea, que es, quiero decir que es de todas las espiritualidades profundas en el fondo, ¿no? Que es que aunque no involucren a Dios en el camino del amor divino, aunque no queramos ser conscientes de la verdad de Dios como verdad de Dios, personalmente dada por Dios en nuestra alma, con ese órgano universal que diríamos, de la conciencia, y aunque tampoco queramos amor de Dios y rezar personalmente por lo que ya hemos comprobado que existe, un Dios personal infinito que quiere darnos su amor, aunque no queramos eso, pues esto es básico de toda espiritualidad. Lógicamente, esta responsabilidad plena, que no es nada nuevo, quiero decir, que para que todos los espíritus antes de Jesús que subieron a ser perfectos en el amor natural, en la dimensión 6, habrían tenido un despertar enorme al hecho de que son plenamente responsables de cómo está su alma, ¿no? Básicamente, diciéndolo rápido. Pues, o sea, que no podemos esperar a que ni siquiera Dios, si nosotros no lo deseamos, ni siquiera Dios, mucho menos los padres, no podemos esperar a que hagan algo con lo que sienten ellos o con lo que sentimos nosotros, porque lo estamos sintiendo nosotros, no ellos, y somos un alma. Entonces, bueno, eso. Así que la arrogancia que conllevan las exigencias que implican toda esa deshonestidad a la hora de autoexaminarse sobre lo que realmente estamos diciendo con lo que decimos, ¿no? No, es que es más difícil canalizar un aborto. No, perdona. Imagina, ya hay muchos que hablan, se creen esa televisión. O sea, lo que es más difícil es que tú, gilipuertas, por así decirlo, o sea, yo, despiertes más y más y más, cada vez más, y quieras despertar más y más, que es el verdadero despertar al pecado del aborto. Y darte cuenta de, ahora me estoy autorrefiriendo a mí, pero estoy haciendo una frase de bronca, echándome la bronca. Entonces, darte cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, estás exigiendo que uno, que además es uno de tus, entre comillas, hijos, uno como ellos, te cuente la película tal como tú la quieres y te hable, estás diciendo que te hable habiendo reconocido que es. No tiene, aunque nos hayan perdonado, no tienen obligación a ser además misericordes y querer hablar con la gente de la tierra. Fijaros, somos plenamente libres y ninguno de ellos, al ver además, debe ser una repulsión enorme la que sienten, porque al ver además que muchos millones de personas, o casi todas, las de la tierra, cuando estamos físicamente encarnados, no vemos la importancia de esto y además los denostamos a los abortos como no existentes, etcétera. Entonces, ¿qué van a que no tienen ninguna obligación o sea, y pueden haber perdonado, aunque no del todo, a lo mejor si no están en el camino del amor divino, no habrán sentido todo el dolor que implica según la visión de Dios,
porque ahí sería ya terminar del todo el perdón. Aunque no hayan hecho eso, no, eso pues en el camino del amor natural obviamente no tienen ninguna, ni en el del amor divino, no hay ninguna obligación, además de perdonar, ser misericordias, como vimos también que hacía esta distinción en un sitio, Jesús, con la vimos en algún audio, en algún vídeo. Bueno, ya está. O sea, nuestra falta de lógica, en este sentido tan amplio de lógica, que podríais llamar locura, porque el pecado enloquece y lo vemos clarísimamente, aunque hay muchos matices ahí, muchos grados, pues nuestra falta de lógica está causada por faltas de arrepentimiento y de perdón, muchas veces, o sino siempre, ¿no? Porque al final estamos hablando del daño en el alma, que es lo que causa eso. Bueno, pues nada, vamos a terminar ya y hasta el siguiente.